Primera de Crónicas, capítulo 16. Y voy a leer hasta el verso 22. Verso 7 al 22 vamos a leer, Primera de Crónicas, capítulo 16. Presten mucha atención a la predicación, al tema, porque le puse por título Los intocables. No toquéis a mis ungidos. David es el que escribe esto y dice en el verso 7, entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Esto es lo que aclaman. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Padre, nos inclinamos reverentes a tu santa palabra. Y con temblor la abrimos y meditamos en ella, con reverencia, con respeto. Señora, háblanos al corazón, porque queremos conocerte y queremos que nos ayudes a entender el consejo tuyo para aplicarlo debidamente a nuestras vidas y caminar según el llamado de este tu siervo, que escribió hace mucho tiempo, llamándonos o invitándonos a alabarte, Señor, y a recordar tus hechos. Gracias por tu palabra. Bendícela a nuestro bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto que voy a tratar hoy se debe a que alguien me escribió por los medios que estamos utilizando para compartir la palabra. Y alguien me pidió, no de esta iglesia, sino en realidad es de otro país el que me pidió esto, si podríamos aclarar este concepto de verso 22, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y la persona pide una aclaración porque se está notando una tendencia que se va incrementando entre muchos líderes, maestros, pastores. Ahora menciono siempre esta nueva, yo digo anomalía, porque esto no se veía antes, que es apóstoles y profetas y algo más por ahí que está apareciendo. Y que se coloca a estos individuos, y ojo, yo me incluyo en esto porque soy pastor de una iglesia, en un pedestal, en una posición que prácticamente los hace intocables. Es decir, se le enseña a las personas que cuando se trata de acercarse a los pastores tenemos que hacer con mucho sigilo, no podemos cuestionar sus doctrinas, no podemos cuestionar su conducta, y entonces se coloca al pastor en esa posición y se usan pasajes bíblicos como para resguardarlo detrás de una vitrina.
Por ejemplo, pastores que son confrontados por miembros de la congregación y entonces el pastor inmediatamente se defiende diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces ya hemos indicado, ¿no es cierto?, la semana pasada, los remito a que escuchen el mensaje del otro domingo, donde hice una aclaración de qué es lo que realmente Jesucristo está diciendo al utilizar ese famoso texto ahora de Mateo capítulo 7, verso 1, y cité, Romanos capítulo, algunos usan Romanos capítulo 2, verso 1, y ya desmitifiqué esa idea equivocada de encontrar en esos dos pasajes un escudo, un argumento para, en este caso, esconder a los pastores detrás de toda crítica, de toda observación. Un segundo pasaje que se utiliza muy a menudo es esta declaración. Los pastores dicen, la palabra de Dios dice: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Por cierto, esto lo van a encontrar también en el Salmo 105, es la misma, después en casa véanlo, en algunas de las Biblias tienen ahí el conector, donde se repite, mejor dicho, este salmo famoso de David. Claro, el problema está que cuando se coloca al pastor detrás de esta barrera, lo que se hace es de poner al pastor en una situación bastante distanciada del resto de la congregación. Y cuidado, porque hay pastores que dicen que si tocas al ungido de Dios, entonces te expones, como dice el Salmo 105, verso 16, a probablemente la crisis financiera de la casa, que podemos tener serios problemas en cuanto a nuestros trabajos, y algunos van más lejos diciendo que hasta podemos ser tocados por una enfermedad muy grave. Y se acusa entonces de que hay personas que sufren enfermedad debido a que han tocado a los ungidos de Jehová, que estos son los pastores y demás. Y claro, con esto lo que se está haciendo es poniendo a los pastores y líderes de la iglesia en una posición de intocables. Pastores que inclusive no son asequibles. Porque si tenemos una persona que está puesta en esa posición de supremacía, en ese altar, donde todo el mundo simplemente lo escucha y lo contempla, pero nadie puede acercarse, son hombres inasequibles, son personas que en realidad están totalmente separados del rebaño. Y obviamente esto da lugar entonces a la diseminación de todo tipo de enseñanzas y herejías que le están haciendo un daño tremendo al pueblo de Dios. Y ustedes van a notar que si escriben un comentario a alguna persona que está diciendo un disparate o que lleva a las congregaciones a conductas que son deplorables, inmediatamente se le van a tirar encima con estos comentarios, y vienen de esos pastores y muchas veces de sus apologistas o defensores que a veces ponen como frente de batalla para poder frenar las acusaciones y los ataques de los individuos que, ya sean hombres o mujeres, sinceros en la fe, que van a llamarle la atención a los pastores acerca de cosas que no tienen asidero en las Escrituras. ¿Son realmente intocables los pastores? Hoy voy a mostrarle que no. La próxima vez voy a hablar acerca de qué quiere decir ungido y quiénes son los ungidos. Y después, en su momento, voy a hablar de qué es un pastor. Porque tenemos una idea muy equivocada hoy día de lo que es un pastor. Y vamos a hablar de eso. Voy a orientarlo con las Escrituras para que entienda qué es un pastor de iglesia. Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, Mateo es el que, recuerden que Jesús lo que dice en los Evangelios en realidad es lo que los evangelistas escribieron acerca de lo que dijo Jesús, ¿no? Tenemos que ubicarnos en lo que es el aspecto temporal. Así que Mateo registra palabras de Jesús en Mateo 24, verso 11, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora tomen nota que Jesús indicó que se van a levantar muchos, no algunos, sino muchos falsos maestros. En Mateo 7:15, que fue uno de los pasajes que vimos hacia la pasada, la semana anterior, Jesús dijo estas palabras: guardaos de los falsos profetas. Así que por un lado dice que van a venir en Mateo 24 falsos
maestros o profetas o predicadores. Y antes nos había dicho Jesús que tengamos cuidado, que nos guardemos de los falsos profetas. Y escuchen por qué razón Jesús dijo esto. Tomen nota. Y esto viene de Jesús, Dice, porque vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Esto es muy importante para mí, lo que dice Jesús, porque lo que está indicando es que cuando veamos a ese maestro, que es falso, porque Jesús lo identifica de esa manera, pero para nosotros, en cambio, es distinto. Lo que estamos observando es un maestro, un profeta, que es falso por revelación, la Escritura lo identifica, pero lo que vamos a ver nosotros, en apariencia, es una oveja en medio del rebaño. Va a balar como una oveja, va a cargar lana como una oveja, va a caminar como una oveja, se va a acercar a las demás ovejas como oveja, va a comer como oveja, va a beber agua como oveja, va a dormir y se va a levantar como oveja. Por eso es que el rebaño observa y lo que tiene delante suyo es otra oveja. Pero Jesús dice, muchachos, abran los ojos, cuídense, porque esas ovejas que por fuera están curtidas con lana, por dentro en realidad son lobos, y dice rapaces, es decir, lobos que están listos para destruir, para devorar. No son lobos saciados, sino con hambre, con ganas de destrucción. Esta es una revelación, una advertencia impresionante que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que conocía todas las cosas y sabía perfectamente lo que se vaticinaba, no solamente en el primer siglo del cristianismo, cuando enseñó la presencia del Padre, sino una problemática a través de toda la historia de la cristiandad. Y hoy, mis queridos hermanos, nuestro tiempo está viendo este asunto. Jesús nos advirtió, cuidado porque lo que ustedes van a ver es una oveja. Así que tenemos que mover la lana, tenemos que observar a esa oveja para ver qué hay metido dentro. Por eso el Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado. Una advertencia. Pablo dijo en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, hablando a este joven pastor que tuvo parte de su ministerio en la ciudad de Éfeso, y en el capítulo 3, verso 1, le dijo a este muchacho, había unas personas metidas adentro de la iglesia que estaban compitiendo con Timoteo. Eran líderes y estaban causando problemas. Pablo los menciona, ustedes investiguen después eso. Pero entonces llega en el capítulo 3 de la carta diciendo, también debes saber esto, entre otras cosas que indican la carta, dice esto también tienes que poner en la lista. Y le dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren cómo apunta hacia adelante. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y uno se pregunta, si tuviésemos la chance de conversar con Pablo, diríamos, pero Pablo, a ver, ¿por qué llamas a esos tiempos peligrosos? Porque todos los tiempos fueron peligrosos. Cada generación ha visto momentos peligrosos. Pero Pablo se refiere en cuanto a la iglesia, al ministerio, a lo que son las cosas espirituales, vienen tiempos peligrosos. En los tiempos de Jesús eran peligrosos. Pero entonces va a indicar que son peligrosos porque van a aparecer hombres amadores de sí mismos. Y luego, si se van más adelante, porque es toda una descripción allí, dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le está poniendo en aviso a Timoteo, y por supuesto Timoteo tenía que pasar esto a la congregación, y le está diciendo, mira, esto va a ser peligroso porque de dentro de la iglesia van a salir personas que van a estar por fuera. Lo que vas a ver es un hombre con sotana. A ver si me explico, ¿no? Un hombre con los hábitos. Acá la palabra esa, piedad, en griego es eusebia, que quiere decir un hombre que habla bien de algo o de alguien. En este caso, está indicando que es un hombre que habla bien de Dios. Así que, dice, ten cuidado porque vienen tiempos peligrosos, se van a levantar hombres que, por fuera, la apariencia del individuo es que van a hablar cosas hermosas de Dios. Van a mostrar devoción a Dios, reverencia a Dios, respeto a Dios. Pero sin embargo, debajo de la túnica, debajo de la apariencia de estos señores, lo que hay es un hombre que se ama a sí mismo, no ama a Dios y no ama a las ovejas, no ama a la grey. ¿Esto es serio o no?
Porque ustedes lo que están observando es algo, pero lo que hay escondido es otra cosa diferente. Por eso la Escritura dice, cuidado, abran los ojos. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Dice, esto también lo vimos la semana pasada, dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, es decir, en forma secreta, en una forma sutil, herejías destructoras. Vale decir que nosotros no vamos a mirar así nomás, de primera vista, personas que introducen dentro de la iglesia errores, sino que van a ser difíciles de detectar y lo van a meter de a poco, en una forma sutil. Van a ir metiendo a la gente poco a poco y de la mano en el error. En mi país existe un río que le llamamos Paraná y que es un río muy traicionero. En algunas zonas del Paraná, y a lo mejor en algunos de los países de ustedes tienen la misma cosa, ¿no? Usted se puede meter, y en el mar a veces sucede esto, se puede meterse a pescar, por ejemplo, y está pisando arena, y entonces uno tira la línea y trata de esperar con paciencia hasta que algo prenda, ¿no es cierto? Y si usted no está pendiente de cómo se están suscitando las cosas con el río, se puede encontrar que después, cuando se da vuelta para volver, el agua se le creció y terminó usted metido en el medio del río. Y entonces ahora se encuentra con el problema de cómo vuelvo yo, cómo salgo de este lugar. Es un río muy traicionero, muchos remolinos, corriente que está en el fondo, que muchas veces arrastra a la gente. Es decir, que el agua se nos fue metiendo sutilmente y por no estar prestando atención terminamos en una situación incómoda. No sé si ustedes han experimentado una cosa así. A veces sucede en el mar, a veces sucede en algunos ríos. Bueno, de esa forma se nos van metiendo, nos dice Pedro, se van introduciendo estas herejías destructoras. No nos damos cuenta, a menos que estemos pendientes, como dijo Jesús, guardaos y observando meticulosamente qué es lo que está pasando. Analizando la predicación, la conducta de los líderes, para ver si realmente emparda lo que están diciendo y si realmente están llevando a la iglesia donde se debe llevar. La iglesia hoy no hace eso. Cualquiera es pastor. Cualquiera es apóstol. Cualquier sinvergüenza hoy se levanta un día y abre una iglesia. Y levantan pueblo y allá lo siguen un montón de personas. Y nadie, por supuesto, los puede censurar, nadie puede decir absolutamente nada. Cuando el apóstol Pablo es denunciado, por ejemplo, curiosamente, por denunciar algunas de las fallas que se estaban dando dentro de la iglesia de Corinto, que era un problema tremendo en esa ciudad y en esa iglesia. En la segunda carta a los Corintios, que tenemos dos que han llegado, parece que hay otras que se han perdido, pero a lo menos en la segunda, en el capítulo 11, verso 13 al 14, dice, porque estos, y fíjense qué interesante, porque Pablo cuando dice estos, se divorcia de toda relación o vínculo con las personas que está mencionando. Usualmente Pablo dice hermanos, pero cuando habla de personas, como menciona en este versículo, que no tienen intenciones de nutrir al pueblo de Dios, dice estos. Es decir, yo no tengo ningún vínculo con esas personas. Y estos eran los que criticaban a Pablo en Corinto. Dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y son fraudulentos porque son falsos apóstoles. Personas que decían, soy un apóstol de Cristo, soy un enviado de Cristo. Y claro, no escuchaba el mensaje de estas personas. Pablo le dice a Timoteo que están disfrazados de piedad, que hablan de Dios y hablan bien acerca de Dios. Pero en realidad eran falsos apóstoles. Es decir, que usan el engaño para sacar provecho propio. Y dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tome nota, Pablo está pincelando bien el carácter de estos individuos por fuera. Lo que observamos es un apóstol, un enviado, un hombre que habla de salvación, habla de Jesucristo. Algunos, como dice
Jesús ahí en Mateo capítulo 7, tal vez hacen milagros, echan demonios y una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Eso lo pueden ver en el capítulo 7 de Mateo, versos 21 y 22, yo no me estoy inventando nada, acá está ahí. Jesús nos habló de este tipo de personal dentro del pueblo. Y entonces, personas que los miramos y decimos, es un apóstol de Cristo, bendito sea Dios. Pero dice este hombre que son personas que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lo que estamos observando es un apóstol. Pero es un disfraz, es una mascarada. Y entonces, claro, esto lo leemos a Pablo y nos produce una maravilla, una sorpresa tremenda. ¿Cómo puede ser que en la iglesia haya sucedido semejante cosa? Pero Pablo nos aclara el panorama y dice, y no es maravilla. ¿Por qué? Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren, a veces en los cultos hoy evangélicos, y yo sé que van a patalear con el video, ya me van a tirar piedras, pero bueno, qué sé yo, a mí no me interesa. Pero hoy, mi querido, en los cultos se pinta al diablo como un monstruo terrible, donde la gente truena. Yo he estado en cultos donde la gente está supuestamente endemoniada y usted escucha una voz de monstruo, de demonio, que ruge como no sé, uno de estos gatos salvajes en la selva, se deforman. Algunos ven imágenes del diablo con cachos, como lo pinta el arte y la cultura. Pero, a ver, ¿cómo? Nosotros somos a veces tan ingenuos, pensamos que el diablo es tonto. Y los tontos somos nosotros. Nosotros lo que hacemos es tirar abajo la inteligencia del diablo, la insultamos la inteligencia del diablo. Pablo dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Tú no vas a ver un ángel de luz asustando a la gente. En algunos casos encontramos en el Antiguo Testamento que los ángeles asumieron forma humana. Lo que usted veía es un ser humano, hasta que de alguna forma se identificaba el ángel por lo que era espiritualmente. Pero nosotros pensamos que el ángel tiene unas alas tremendas, vestido de blanco, con la túnica hasta el suelo, baja con el arpa, ¿no es cierto? Nos hacemos unas ideas raras, otra vez condicionados por algunas de las tradiciones del medievo o la cultura, y ahora el cinematográfico que hace unos espectáculos acerca de estas cosas tremendas. Y lo que vemos es entonces al diablo como un ser terrible, y luego el ángel, el buen ángel de luz resplandeciente. Pero Pablo, que por revelación, por dirección divina, nos está abriendo la cortina del mundo espiritual, dice que Satanás se disfraza, se manifiesta como un ángel de luz. Y la razón del por qué usa esta temática sutil es para que no salgamos espantados. Lo mismo hizo con Eva. En el huerto del Edén no se presentó por lo que era, sino a través de una pantalla de aquel animal que era común en el huerto. Y bueno, como ya ellos caminaban entre estos animales y lo que es todo el ambiente, el nicho ecológico, esta mujer se sentía tranquila, no salió espantada. Si le hubiese aparecido el diablo como un monstruo, esta mujer hubiese salido corriendo, Adán también, nunca se hubiesen caído. No, pero hoy nos enseñan que el diablo es un, qué sé yo, con cacho, cola, el estridente, de color rojo, lleno de llamas y qué sé yo, una cantidad de cosas que son risorias, francamente. Se disfraza como ángel de luz. Y escuchen lo que dice más. Ahora Pablo dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora noten que dice sus ministros. O sea que tenemos personas que se autodeclaran apóstoles de Cristo, que son obreros fraudulentos, hablan de Dios, son hombres que se visten de piedad, dice Pablo a Timoteo, que por fuera lo que vemos es una oveja, que camina con nosotros, se ríe con nosotros, alaba con nosotros, habla de Dios cosas hermosas. Pero sin embargo la revelación mira el corazón y las intenciones de estos individuos y dice que son ministros, y lo terrible es que dicen ministros del demonio. Obreros fraudulentos que se disfrazan y ministran al príncipe de las tinieblas. ¿No nos pone a temblar eso? Dígame usted que me está escuchando a mí, ¿no se sienta a evaluar quién es el que está parado delante mío? ¿Quién es ese señor que está hablando? ¿Qué enseña de las Escrituras? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus convicciones teológicas? ¿A dónde me dirige ese hombre? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones?
Porque no es asunto de que tienen que juzgar a los pastores. Yo también debo ser juzgado. Hebreos capítulo 13, y ya van a ver por qué leí ese pasaje bíblico, porque esto tiene todo un sentido lógico lo que estoy diciendo. En el capítulo 13 de Hebreos, que ya en otro momento a lo mejor lo vemos, pero en el verso 7 al 9, dice, acordaos de vuestros pastores. Pero escuchen lo que dice. Acordaos de vuestros pastores. No es, si algunos agarran y paran ahí, dicen, los pastores, dicen, ¿qué dice la Biblia? Acordaos de vuestros pastores, a los ungidos de Jehová. Amén, amén. No. A ver, sigue leyendo, pastor. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acá se le puede dar un doble sentido a esto. Quizás puede decir el escritor de Hebreos, acordaos que os hablaron la palabra de Dios, y también acordaos cuando os hablaron la palabra de Dios. Es decir, aquellos que os hablaron, nos comunicaron la palabra de Dios. No se puede definir a cuál de los dos conceptos. Hay una opinión, dividida en esto. Pero bien puede significar las dos cosas, porque la Escritura nos manda de que los pastores tenemos que trazar las Escrituras como corresponde. Y por otro lado, también que recordemos a aquellos que son fieles en la predicación de la palabra. Así que los dos conceptos entran perfectamente en el contexto del Nuevo Testamento. Acordaos de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, no que hablaron palabras del demonio. Acuérdense de ellos. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Analicen quién está delante de ustedes. Y si ese hombre camina las Escrituras, entonces imiten la fe. Nosotros hoy, mis queridos, ustedes me van a perdonar, pero hoy no hacemos nada de eso en la iglesia contemporánea. Nosotros imitamos la fe de un sinvergüenza. Y vuelvo a repetir, me he metido en unos líos tremendos, estoy metiendo en líos por decir esto. No me interesa. La verdad duele, pero es la verdad. Me puede doler a mí y a cualquiera. Y es más, le va a doler a aquella persona que camina pisando huevos con el tema de la verdad. Es decir, que hace cualquier cosa con la verdad. El hombre que está en la verdad dice, amén, si eso es lo que dice Dios, punto, se terminó la conversación acá. Resistir lo que nos dice la Escritura es realmente de manifestar que estamos, hay algo medio siniestro adentro de nosotros. Somos más amadores de nosotros mismos que de Dios. Así que es evidente, por estos versículos hay muchos más, que las Escrituras nos mandan a revisar a los pastores. Las Escrituras nos ponen en alerta que los pastores tienen que ser observados por las congregaciones. ¿Qué es lo que están enseñando? ¿A dónde están dirigiendo la congregación? ¿Y qué es lo que están viviendo? Es más, el pastor tiene la obligación moral de enseñar esto a las iglesias. Que las iglesias cuiden las iglesias. Que las iglesias velen por la integridad de la iglesia. Son baluartes de la verdad. No es el pastor el baluarte de la verdad, es la iglesia de Cristo el baluarte de la verdad, el defensor de la verdad. Pero hoy día caímos en el tema de que no, es el pastor el que dirige todo. No, Señor. Y entonces cuando hay gente que tomando nota de lo que nos dicen las Escrituras, se acercan a un pastor y dice, mire, ¿sabe qué? Su doctrina no encaja con lo que dice la Escritura. ¿Cómo se atreve usted a juzgar al siervo de Jehová, el ungido de Dios? Eso es lo que dicen algunos pastores. Si confrontamos a estas personas, ¿estamos cometiendo pecado al tocar al ungido de Dios? Con estos pretextos, muchos pastores están destruyendo la iglesia. La están haciendo añicos. Son lobos rapaces que están destruyendo hogares, vidas espirituales, congregaciones enteras. Se llenan las iglesias y hacen barbaridades adentro de las congregaciones. Y lo que notamos es un ejército de personas que están en el error, pero defienden el error a capa y espada. Se perdió todo discernimiento espiritual. La Escritura hoy juega un plano totalmente secundario y en algunos casos totalmente irrelevante. Lo que importa son las experiencias que tenemos en la iglesia, no lo que la Escritura dice. Hoy se trata de obedecer lo que siento y no lo que dice la voluntad divina en su santa revelación. Y estamos pagando un precio muy alto
en este asunto. El único caso concreto donde alguien no se atreve a tocar al ungido de Jehová lo encontramos en un solo lugar en la Biblia, y es Primera de Samuel. Aunque aparecen 2 capítulos, algunos van a saltar, voy a tratar de ser un poco flexible en esto, porque algunos va a decir, no, pastor, está equivocado, ya usted está usando mal la Biblia porque aparece en 2 lugares. Bueno, ok, tiene razón, aparece en el capítulo 24 y en el capítulo 26 de Primera de Samuel. Cuando digo en un solo lugar me refiero en un solo libro de la Biblia, pero sí, hay 2 incidentes. En Primera de Samuel, fíjese rapidito si quiere, Primera de Samuel capítulo 24, ahí es el único lugar donde alguien dice, no debo tocar al ungido de Dios. En el capítulo 24, tenemos el capítulo 24, a ver, le voy a dar el contexto. Se levantó Saúl como monarca, en un sentido, un acto ilícito por parte del pueblo, pero por la permisidad divina se asumió la regencia de la nación. Samuel lo ungió como rey. Y entonces al fin se conocen Saúl con David, este pichón que creció ahí. Es una historia muy interesante. David logró la simpatía del rey porque había logrado vencer a un enemigo de la nación, un filisteo que andaba constantemente molestando al pueblo. Y bueno, David lo venció a este pedazo de bruto con una piedra. Y entonces ganó el favor de toda la nación y en la pirámide estaba ya en la punta el rey. Así que ahí entró en relación con el palacio, él era músico, le tocaba música a Saúl. Saúl estaba molestado, de vez en cuando lo visitaba un espíritu maligno que le hacía perder el juicio y la razón. Total, para hacer la historia corta, llegó un momento en que la relación Saúl-David se quiebra y este hombre le quiere meter una lanza en el pecho, lo quiere matar a Saúl, estaba loco, a David mejor dicho. Así que David tuvo que agarrar, armarse los bultos y salir corriendo. Así que lo tenemos a David disparando por todos lados porque Saúl lo está buscando para quitarle la vida. Le tiene bronca, no lo puede ni ver. Lo que encontramos en el capítulo 24 es que después de un día, una jornada de escape y de persecución, se mete David en una cueva a pasar la noche y da la coincidencia, o podemos discutir que es providencia divina, qué sé yo, se mete Saúl en esa misma cueva y se fue a descansar. David está metido adentro, los soldados de David, los compañeros le dicen, ahí está, te lo entregó Dios en la mano, termina con este loco, sácale la vida, antes que te la quite a vos. Tenía la oportunidad de meterle una lanza en el pecho, cortarle la cabeza con la espada, esa brutalidad que había típico de ese tipo de conflictos en la época. Así que tenemos esta situación. En el verso 6 del capítulo 24 dice, y dijo David a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Y escuchen, dice el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primer incidente. El segundo pasa después. Capítulo 26, tenemos ahora a Saúl retirándose, pero en la intemperie. Ya no es en una cueva. Y entonces, cuando estaban durmiendo el rey, los guardaespaldas o los que debían cuidar al rey hicieron un trabajo pobrísimo, se quedaron dormidos, qué sé yo. Total es que los amigos de David con él vinieron y ahí dijeron, ahí lo tenés de nuevo, están todos dormidos, métele una lanza. Y otra vez David ve la situación, ve a este hombre expuesto y dice en el versículo, en el capítulo 26, versículos 9 al 11, David respondió a Abisai, no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere o sus días lleguen para que muera o descendiese en batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, etc. Así que ahí tenemos la segunda declaración o negación de David a la ejecución de este hombre. En estos 2 casos, David identifica a Saúl como el ungido de Jehová. Ahora bien, David no quiere tocar a David a Saúl, porque ese nombre que fue ungido, que quiere decir establecido en su puesto, que es una autoridad civil, no pastor del pueblo, ni menos de la iglesia. Entonces,
Ese es el hombre que Dios puso en posición de autoridad. ¿Quién soy yo para tocar al hombre que Dios puso? Esto es interesante porque me recuerda las palabras del apóstol Pablo a la iglesia. En Romanos 13, cuando dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y nos llama a que nos sometamos a toda autoridad establecida por Dios para no resistir la voluntad de Dios, sea la autoridad buena o mala. Dios está en control. En aquel entonces Dios le dijo a Samuel, unge a Saúl como rey. Luego fue reemplazado eventualmente por David. Pero en ese momento es la voluntad de Dios que Saúl sea rey. Y David, que tenía 2 dedos de frente, dijo, yo no me voy a meter en este asunto. Si Dios ungió a este señor como rey de Israel, como autoridad pública, yo no tengo la autoridad ni el derecho moral de tomar la vida de la autoridad que ha puesto Dios. Dios se encargará de sacarla. Hay 3 cosas aclaratorias. 1, Saúl había sido ungido a un cargo público como rey, no como pastor de una iglesia. ¿Me siguen? Quiero que estén conmigo, es importante. 1, rey de Israel, no pastor de la iglesia. La iglesia todavía no se estableció. Claro, algunos dicen que la iglesia ya estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí tenemos una diferencia teológica, pero vamos a dejar eso por ahora. Supongamos que si quieren algunos aceptar que la iglesia estaba en el Antiguo Testamento, con todo el pasaje no se aplica al pastor. Porque en el Antiguo Testamento no se está diciendo que Saúl fue el pastor del pueblo de Israel en ese entonces, lo que algunos llaman la iglesia. Pero la iglesia novotestamentaria todavía no existían los pastores, como los entendemos ahora. 2, esto es una narración. Se está relatando un incidente, no una enseñanza acerca de cómo tratar a los pastores. Simplemente se está contando lo que sucedió en esos 2 lugares geográficos. ¿Y qué fue lo que dijo David? No es lo que dijo David una enseñanza teológica para la iglesia cristiana de este siglo o esta dispensación. Número 3, no tiene ninguna aplicación a la iglesia. Saúl no fue un pastor de Israel, fue el rey y eventualmente ese hombre que fue escogido por Dios fue rechazado por Dios, en cuyo caso, si vamos a usar esa declaración de David en esos 2 pasajes, en esos 2 capítulos, en un solo libro, de que este es el ungido de Dios, entonces los pastores de hoy tendrían que caer bajo la picana, porque eventualmente Dios rechazó a Saúl y lo reemplazó con David. Así que se exponen estos señores a luz. Si vamos a ser consecuentes y escogemos ese versículo, es que eventualmente van a ser movidos a un lado, rechazados por no ser las personas escogidas de Dios. O sea que Saúl fue el ungido, pero también fue el rechazado de Dios. Así que un pastor hoy que dice que es ungido, también bien puede ser rechazado por Dios. ¿Quién usa este pasaje para justificar que el pastor es intocable, tiene un serio problema de exégesis? No sabe qué hacer con la Biblia y hace cualquier cosa. Y hace una aplicación de un texto fuera de contexto a una realidad que no se aplica a la iglesia contemporánea. Es una aberración que un pastor le diga a usted, en Samuel usted tiene 2 casos donde dice, no voy a tocar al siervo de Jehová. Porque no tiene nada que ver en la inspiración divina este caso con los pastores de la iglesia contemporánea. Usted no puede usar ese pasaje para aplicarlo a una situación que es totalmente ajena a lo que se está dando en este episodio y lo que está sucediendo con la iglesia de hoy. Ahora sí, pero ¿qué pasa con Primera de Crónicas? Primera de Crónicas, capítulo 16. Acá sí tenemos a David diciendo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Ya este cuadro es distinto porque ahora tenemos a David diciendo algo concreto. ¿Cómo interpretamos este pasaje bíblico? Ahora, tómense nota que la frase aparece otra vez en el capítulo 105 de el Salmo 105, capítulo 15. Capítulo 105, versículo 15. Así que después van a encontrar, si quieren hacer la comparación cuando revisen el mensaje y eso, tomen nota, en fin, y lo ven, ¿no? Ahora no lo voy a mirar porque ya les digo, repite exactamente lo mismo, no tiene sentido de que vayamos de página a página para ver exactamente la misma cosa. Pero es el mismo Salmo. Ahora bien, se refiere en ese versículo, miren ahí en el verso 22 en sus Biblias, la pregunta que le hacemos al texto, ¿se refiere a los pastores de la iglesia? Cuando
dice David esas palabras? Porque tenemos que ser honestos con el texto. Cuando hago la exégesis digo, ok, yo leo acá, no toquéis a mis ungidos. La pregunta es, ¿a quién se refiere David? ¿Está hablando de los pastores de la iglesia evangélica del siglo XXI? O si se quiere, la iglesia a través de la historia. ¿Es eso lo que está tratando de mencionar David? Es una pregunta fundamental de exégesis. ¿Se puede aplicar este versículo a los pastores, a una élite dentro del pueblo de Dios en la actualidad? No toquéis a mis ungidos. Bueno, ¿sabe qué? La respuesta es un rotundo no a las dos preguntas. Y se lo voy a probar con toda honestidad. Usted lo va a ver. No necesito sacarle venda de los ojos. Yo le voy a mostrar con las Escrituras que es un disparate usar ese versículo para defender a estos intocables que están dispersando cualquier barbaridad en la actualidad. Cuando dice no toquéis, y dice dijo, miren verso 22, no toquéis, dijo. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién es ese que dijo? ¿Quién es el que habla? ¿Quién fue el que dijo esto? No toquéis a mis ungidos. ¿David lo dijo? No, Señor. No es David el que está diciendo, él simplemente está transmitiendo algo, pero aquí el que está hablando no es David en ese versículo. Dios es el que dijo, no toquéis a mis ungidos. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo sé que es Dios y no David? Porque no puedo yo decirles a ustedes, sería deshonesto decirles, bueno, lo que dice aquí es que Dios es el que habló y es el que dijo. Y usted puede preguntar, pero ¿y usted dónde lo saca eso, pastor? Tiene todo el derecho de hacer esa pregunta. Es más, tiene que hacer esa pregunta. No es decir, bueno, el pastor me dijo esto en la iglesia. No, señor, así no funciona. Yo tengo que probar la tesis. Si yo digo que Dios dijo eso, yo tengo que mostrarle a usted por qué digo que Dios dijo eso. Y no es mi capricho o mi ocurrencia. Es porque la Biblia me apunta que es Dios el que dijo, no David. Sigamos leyendo. Mire, deje que el texto le hable entonces. Observe, en el verso 13 habla de la elección de Dios. Dice allí, vosotros hijos de Israel, hijos de Jacob, sus escogidos. Dios es el que escoge. Verso 15 habla del pacto de Dios. Dice, Él es Dios, hace memoria de su pacto perpetuamente. No es David haciendo pacto con la nación. Verso 21 habla de la protección de Dios. No permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. ¿Quién los castigó? ¿David? No, es Dios. Mire el contexto. Dios es el que hace estas cosas. ¿A quién se refiere David entonces cuando dice no toquéis? Dijo a mis ungidos. Dios, ¿de quién está hablando en el contexto? David simplemente exclama en este salmo, en este himno, las obras de Dios que está declarando a través de todo el contexto. Dios dijo esto. Ahora bien, acá David se refiere a... La pregunta que podemos decir es cuando dice allí, no toquéis a mis ungidos. ¿A quién se refiere Dios que usa a David por inspiración para decir estas palabras? ¿Quiénes son sus ungidos? ¿Quiénes son los profetas? ¿Los pastores? No. Se refiere a Israel. Los ungidos que menciona en este contexto son el pueblo de Israel, no la iglesia, no los pastores o los apóstoles o incluso el fuero de profetas dentro de la nación. Otra vez pregunta, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, vamos a mirar qué es lo que dice el texto, porque es el texto el que me va a responder a mí. Noten que cuando se habla del pueblo de Israel, si se hace un poquito de estudio acerca de teología del Antiguo Testamento, es muy común hablar de Israel en forma corporativa. Un pueblo, una nación, un todo. Y entonces, eso es lo que encontramos acá, una descripción del pueblo de Israel como un cuerpo. Hoy en la sociedad moderna no estamos muy acostumbrados a hablar en esos términos. Somos una sociedad muy individualista. Se habla del individuo, se exalta el individuo, pero en los tiempos antiguos se hacía énfasis en la comunidad, en el todo, y eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Se define a Israel como un todo, por eso muchas veces se habla en forma singular
En lugar de decir los del pueblo, se habla de el pueblo, en fin, se define como la esposa de Dios o la novia de Dios, o se habla a veces de la prostituta, y en fin, se usan términos de una persona, pero es simplemente representando a toda la nación en forma corporativa, en una ilustración personal. ¿Cómo sabemos que se refiere a Israel y no se refiere a los pastores de la iglesia? Por lo pronto, ya indiqué, históricamente la iglesia todavía no existe. Cristo no vino al mundo. Acá estamos hablando de una etapa de 1000 y pico de años, 1000 años, pónganle, más o menos, antes del nacimiento de Cristo. 2, ni siquiera en el contexto se habla nada de futuros pastores de la iglesia de Cristo. No lo va a encontrar, búsquelo. Si lo encuentra, venga y dígamelo. No lo va a encontrar. Y 3, tampoco se menciona la aparición de la iglesia de Cristo en este pasaje. No se menciona nada del futuro de la iglesia en este pasaje. Pero la evidencia de que David tiene en mente el pueblo de Israel la tenemos del propio David en este salmo. Fíjese, versículos 7 al 12, ¿no es cierto? Tenemos un llamado a alabar y a confesar a Dios. Desde el verso 7 al 12. La síntesis de eso está en el verso 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Dice el versículo 13, oh vosotros, ¿quiénes? ¿Pastores de la iglesia? No. Dice, oh vosotros, hijos de Israel. Dice, su siervo. Viene el verso 13, y está en singular. Otra vez, no dice sus siervos. Israel es el siervo. Toda la nación sirve como un cuerpo, como una persona, a Dios. Eso es lo que me dice el texto. Yo no le traigo la idea al texto, me lo está diciendo a mí el texto. El pueblo de Israel es su siervo. Segunda parte, allí dice sus escogidos. Dios escogió a Israel. Verso 21, sus protegidos. Ahí lo puede ver tranquilamente. Así que tenemos estas 3 referencias. Israel, o hijos de Israel, su siervo, sus escogidos, sus protegidos. La descripción y condición del pueblo de Israel ante Dios. Versos 15 al 18, Dios les recuerda David les recuerda el pacto de Dios concertado con este pueblo de Israel. Dice en el verso 16, concretado con Abraham. Otra vez, miren sus Biblias. Dice en el versículo 16, en la segunda parte, jurado a Isaac. Verso 17, primera parte, confirmado a Jacob. Verso 17, en la segunda parte, confirmado a Israel. Dice ahí el versículo 15 que se habla del pacto. ¿Pero cuál es ese pacto? Bueno, otra vez, verso 18 dice, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción por heredad. Así que, ese pacto, ¿cuál es el pacto? Les voy a dar la tierra de Canaán. Se le dio a Abraham, le dijo, te voy a mostrar la tierra. Y luego se confirmó a la descendencia, a su hijo, a su nieto. Y así es como al final Israel recibió el cumplimiento de ese pacto que hizo Dios con ellos. Eso es lo que nos está diciendo el contexto. Versos 19 al 22, tenemos ahora una advertencia a las naciones que están en contra de ese pueblo escogido. Dice el verso 21, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. Y entonces dice en el verso 22, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, cuando le hacemos la correcta pregunta al versículo, nos damos cuenta que cuando habla de ungidos y habla de profetas, está hablando a ese pueblo que se describe a través de toda la sección. Es a Israel, no a los pastores de la iglesia. Es más, ni siquiera se habla de los pastores de Israel. ¿Por qué dice mis ungidos y mis profetas en forma genérica? Porque Dios escogió a este pueblo, los ungió como el sacerdocio de Dios, que eran los que iban a predicar, a manifestar, a confesar a Dios entre las naciones. Observa otra vez este asunto. Noten que, por ejemplo, si dice otra vez verso 13,
vosotros hijos de Israel su siervo, no hagáis mal a mis profetas. Ahora, noten que la palabra ungido, ya la voy a explicar la próxima vez que nos veamos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el concepto ungido? Porque ahora se nos va a ir mucho el tiempo. Pero está relacionado con la palabra escogidos del verso 13. Mis escogidos, mis ungidos, eso quiere decir el concepto unción. El acto de ungir significaba el acto de escoger y separar a alguien. Dios ungió a mucha gente, ungió a Saúl como rey, ungió a David como rey, ungió a los profetas de Israel y a los sacerdotes para ciertas posiciones y ministerios, ungió a Jesucristo, Él es el ungido, la palabra Cristo quiere decir el ungido. Así que el concepto de ungido quiere decir escogido para algo. Dios escogió a Israel de entre todas las naciones para ser un pueblo santo para Dios. Y el concepto de profeta es porque ellos eran la voz de Dios al mundo, para poder hablar de las maravillas de Dios a ese mundo. Noten ustedes, versículo 8 dice, dad a conocer. ¿Quién? El pueblo de Israel. Dad a conocer a los pueblos sus obras. Verso 9, hablad de todas sus maravillas. Verso 24, cantad ante las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Verso 35 dice, y decid, sálvanos, oh Dios, sálvanos, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre. Y por último, verso 36, al final dice, y dijo todo el pueblo, amén, y alabaron a Jehová. O sea que noten ustedes que ellos fueron los profetas, la nación es el profeta en este mundo que confesaba a Dios. Ahora, cierto, dentro de la nación había profetas. Pero acá no está hablando de lo que había dentro de la nación, sino que está hablando de la nación como profetas de Dios al mundo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me lo estoy inventando yo? No, por eso te estoy dando este tránsito por el contexto para que veas y tengas la respuesta correcta de lo que dice el texto, no lo que me dice un charlantín por ahí que dice, no me toquen porque yo soy el ungido de Jehová. Vamos. La próxima vez les voy a mostrar de que los pastores no son los ungidos de Jehová. Usted es el ungido de Jehová. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Tenga paciencia. Todos los cristianos son los ungidos de Jehová. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La próxima vez que un pastor se suba, usted escuche a un pastor que agarra versículos así fuera de contexto y empieza a decir cualquier disparate, usted tiene todo el derecho y toda la autoridad de decirle, usted no está trazando derecha la palabra de Dios. Y por lo tanto usted no se está presentando como obrero aprobado, usted es un obrero desaprobado, desalineado, porque usted no está siguiendo, no está cortando las escrituras como corresponde, usted está estableciendo una doctrina ajena a los principios de la palabra de Dios. Y usted tiene todo el derecho, es más, usted tiene una obligación moral como cristiano de velar por su salud misma espiritual y la de su familia y de sus hermanos, y todos, yo me incluyo con ustedes como oveja del redil, todos tenemos que defender la doctrina cristiana y mantenerla íntegra, intacta y defender la muerte. Y no entregarle todo este ministerio en bandeja a los lobos rapaces que agarran estos versículos para ponerse en ese pedestal y ser los intocables de la iglesia. Que no podemos decirles o llamarles la atención que usted está haciendo un desbarajuste con las Santas Escrituras. Cualquier pastor que le diga a usted, usted no me puede decir a mí nada porque yo soy el ungido de Jehová y la Biblia dice no toques a mi profeta, usted le puede decir, Señor, usted no sabe lo que está diciendo, porque en ese contexto David no está hablando de eso. Y además, usted, Señor, no es el ungido de Jehová, todos somos los ungidos de Jehová. Usted usa mal las Escrituras para justificar una actitud egoísta y soberbia. Bueno, tengo que terminar. ¿Qué sacamos de beneficio nosotros ahora? Dejemos a los malos intérpretes. Pero yo quiero que, esto es una nota aclaratoria, y creo que responde a la persona que me pidió por favor que aclarara
este pasaje y creo que lo hice. La pregunta es, bueno, pero a ver, ¿qué saco yo de este pasaje bíblico para mí cuando me voy de la iglesia? ¿Cuál es la meditación? ¿Qué es lo que me dice David? Y hay varias cosas que sacamos de estas palabras, ciertas conclusiones que sí tienen valor para nosotros ahora, a pesar de que lo dijo antes de que aparezca la iglesia. Una de ellas que aprendemos de este texto, que Dios es un Dios de gracia. ¿Y cómo concluyo eso? Bueno, porque dice el versículo 13 que Dios escogió al pueblo. El pueblo no escogió a Dios. El pueblo no fue un buen pueblo. Hicieron las mil y unas. Si usted sigue leyendo la historia en esta etapa, fue un desastre. Iban de mal en peor. De vez en cuando salía alguna persona más o menos fiel, pero hacían las mil y unas. Y sin embargo, Dios, aunque no merecían ser escogidos antes, por supuesto, Dios los escogió. Y le dijo a la nación en los tiempos de Moisés: yo no los elijo porque ustedes son mejor que el resto de las naciones. Es por la pura gracia de Dios. Y Pablo en Efesios, en el capítulo 1, introduce la carta de los Efesios diciendo que nosotros somos un pueblo escogido de Dios. Y dice que hemos sido salvos en el capítulo 2 por la gracia de Dios. Si vemos entonces en este pasaje, si hay algo que se manifiesta del carácter de Dios en este salmo, es que es un Dios de gracia. Es un Dios que en una forma amorosa nos escoge para ser su pueblo. Y noten que nos escogió a todos los hombres para su gloria. Y esto nos debe producir a nosotros un sentido de seguridad, de corazones palpitantes, de querer alabar, de darle gracias a Dios. Fíjense en versículo 8, en la primera parte dice: alabar a Jehová, invocad su nombre. Verso 9, cantad a Él, cantadle salmos. Verso 10 dice: gloriaos en su nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Eso es lo que produce en nosotros cuando despertamos a la realidad de que yo, un vil pecador, Dios me escogió en Cristo Jesús para su gloria. Y lo que produce y lo que David quería despertar en este pueblo, estos ungidos, estos escogidos, es: alaben a Dios, porque nos escogió de entre las naciones para ser sus voceros. Dios hoy nos escogió como pueblo, como iglesia, para que alabemos su bendito nombre, lo exaltemos muy alto y le digamos: gracias, oh Dios, y te alabo por la salvación en Cristo Jesús. 2. Dios nos permite que le sirvamos en forma corporativa. Verso 13 dice: oh vosotros hijos de Israel, su siervo. El servicio no es un patrimonio de una élite de personas dentro de la iglesia. No es algo del pastor. El servicio no es de los maestros. Todos somos invitados a servir a Dios. Todos tenemos el honor y el privilegio de ser siervo de Dios. Es la iglesia el siervo de Dios, no el apóstol o el profeta o qué sé yo cuántos títulos se pone la gente. Tú y yo somos siervos de Dios. Tal vez tenemos diferentes funciones, pero eso no quiere decir de que yo estoy en una vitrina o en un pedestal donde soy intocable. No, Señor, estoy en el corral, con el rebaño, soy una oveja más, que voy para poder hacer conocer con ustedes, juntos, brazo a brazo, codo a codo. Vamos por el mundo rastrillando y llevando la bendita palabra de Dios a los perdidos. ¿De dónde sacamos la idea de que el servicio pertenece a unos pocos en la iglesia? Por eso Dios nos da los dones, para que podamos servir en la iglesia, y nuestras voces y el evangelio para que podamos servir al mundo perdido con el evangelio de la gracia. Y llevarlos entonces por conversión a la iglesia. Y uno de los privilegios que tenemos en cuanto al servicio es la testificación. Verso 8 en la segunda parte dice: dad a conocer en los pueblos sus obras. Verso 9 en la segunda parte: hablad de todas sus maravillas. 3. Dios es fiel y cumple su palabra. Verso 15 dice: Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Cuando Dios dice algo, no se quedan las palabras. Lo cumple. David le está recordando a esta gente: Dios nos dio un pacto, hizo un pacto con nosotros. Lo hizo y repasa la historia, se dieron cuenta, habla de Abraham, Isaac, Jacob y luego Israel. El mismo Jacob, luego de Israel, de Jacob salió toda la nación. Y entonces repasa la historia y dicen: lo que Dios prometió, lo estamos viviendo. Él nos dio la tierra que había prometido. Dios cumple su bendita palabra.
El Señor prometió estar con nosotros, hermano querido, todos los días, hasta el fin del mundo. Y no fue algo que dijo, Dios lo cumple. Y es por eso que estás hoy de pie en la presencia del Señor. Y por último, Dios otorga su cuidado tierno. Verso 21 dice, no permitió que nadie los oprimiese. Dios se encargó de ser el cerco. Tuvieron problemas, pero el Señor se encargó de cuidar, de preservar, de proteger a esta nación, y es por eso que todavía están en pie. ¿Cuántas veces quisieron borrar del mapa a Israel? Y ha sido fiel a sus promesas. Dios preservó a la nación. Incluso hoy en el presente todavía están levantados. Hay ciertos líos políticos que ya eso escapa a nuestra exposición. Si podemos tomar algunas palabras de consuelo para nosotros, es esta. Verso 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Ese es el llamado de David en este hermoso salmo. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hermano querido, esas son las palabras de las Escrituras. Acá yo no me inventé nada. Ponga a prueba lo que expuse. Váyase a su casa, agarre un papel y un lápiz y diga, a ver, lo que explicó el pastor acá de este pasaje, ¿es así? ¿Está o no está en el contexto? ¿De dónde sacó este señor esas cosas? Usted tiene una obligación de poner a prueba lo que estoy diciendo. Y si estoy diciendo algo mal, usted con la Biblia viene y me dice, pastor, usted está diciendo algo mal porque la Biblia dice esto. Y conversamos. Estoy accedido a usted, estoy abierto a escucharlo. Pero no se deje engañar por ninguna persona que le diga, usted a mí no me puede llamar la atención porque soy el ungido de Jehová. No, no señor, todos debemos ser puestos a prueba. Jesús nos dijo, guardaos de los falsos maestros. Una persona que usa este versículo bíblico para ponerse en una vitrina y considerarse intocable, ese señor no debe pararse en un púlpito a enseñar a la gente, porque está enseñando algo totalmente distinto a lo que nos está revelando las Escrituras. Y si queremos preservar la iglesia en una forma santa y pura, debemos ser fieles a la palabra de Dios. Y nosotros, todos los creyentes, tenemos esa responsabilidad. No es solamente del que se para en el púlpito, es la iglesia cristiana la que tiene que salvaguardar y conservar esta herencia que hemos recibido de 2000 años, que como dije el otro día, que hemos recibido de los apóstoles y que ellos recibieron del mismo Señor Jesucristo. Eso de tirar la interpretación por la ventana para hacer elitismos en la iglesia es uno de los errores más terribles que está sucediendo en este tiempo contemporáneo. Quiera Dios entonces que esto nos ayude a abrir los ojos, a estudiar más la palabra de Dios, a hacerles preguntas a Dios, y que Dios nos dé la luz a través del Espíritu Santo para entender su consejo y que lo podamos aplicar para el desarrollo de nuestras vidas y para la sola gloria de nuestro bendito Señor y Salvador, a quien sea la gloria para siempre jamás. Padre, te damos gracias por tu palabra y especialmente por el Espíritu Santo. Tú dijiste, Señor, que lo enviabas para que, entre otras cosas, sea el que nos guía a toda verdad. Hay muchos hoy, Señor, que son hombres de carne y hueso, que dirigen a la gente al engaño, a la mentira. Se escudan, Señor, agarrando, como hemos visto, pasajes bíblicos para no ser tocados, cuando en realidad son ministros escondidos, disfrazados, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, ministros de Satanás. Ninguna persona que te ministra en el Espíritu Santo va a tergiversar las Escrituras o va a descarriar a las ovejas o llevarlas al error. Bajo ningún punto de vista, el fruto del Espíritu es la mentira y el engaño. Tú eres la verdad y nos has dejado la verdad para que la estudiemos, la meditemos y seamos guiados, Señor, a ella. Gracias porque la verdad nos hace libres, Señor. Bendice a tu pueblo. Abre los ojos y oídos de aquellos que hoy te buscan con sinceridad y cierra los labios del impostor, Señor. Te ruego que tú cierres las bocas que hablan mentiras, que te representan mal. Gracias por tu palabra. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Decimos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.